veces no entiendo. No generen dudas sobre mí, pero no entiendo cuán grande, no entra en mi corazón tan grande amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, qué lindo tiempo de adoración. Le damos gracias a los jóvenes, a los músicos, por bendecirnos. Gracias, Enrique, Dios te bendiga. Y ayer estuvo el pastor Juan Méndez, les dejó saludos, creo que Richard lo comunicó, y nos felicitó a la iglesia, la vio muy linda. Le digo, bueno, te vamos a invitar algún domingo, así también ves, conoces a los hermanos de los días domingos. Y nos felicitó, estuvimos conversando un ratito en la oficina, y le dije, mira, todo esto es gracias a los hermanos, de años en años, de generación en generación. Todo lo que la iglesia ha podido hacer, los pastores y demás, con la visión, es por los hermanos. Pues es por la gracia de Dios, pero por los hermanos que voluntariamente, año a año, mes a mes, ofrendan, diezman, y también le digo que sirven al Señor con sus manos, con sus gargantas, y eso va complementando para que podamos seguir haciendo la obra de Dios adelante. Y me dijo, se ve muy linda la iglesia, pero yo pensé que me hablaba de lo físico, porque yo le dije, sí, no, pero se ve muy linda la iglesia, y ustedes son la iglesia, amén. Entonces, bueno, nos felicitó, dice, hay alegría, hay gozo, y sí, le digo, tenemos esperanza en el Señor. Las iglesias a veces son como esas bolsas de valores, no sé si alguien entiende algo de las bolsas de valores, a veces pegan picos, ¿no? Sube, hay que comprar, no sé cómo hace la gente, quedan medio... De repente hay picos, pero lo importante es que el Señor tiene el control de todas las cosas, de todas estas generaciones y de nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, agarrado de la mano de Dios, ¿sí? Cerrarle los oídos a las maquinaciones del diablo, a las mentiras que se levantan, a las obras que vienen a dividir, a deshacer las obras de Dios y avanzar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso esta mañana, mis hermanos, quiero hablar de dos llamados que nos hace Dios en la Biblia. Hay varios llamados y de principio a fin encontramos siempre a un Dios acercándose, a Dios acercándose al hombre, porque el hombre es necesitado de Dios. El hombre tiene un corazón que hay un lugar ahí en su corazón que si no lo llena Dios, nada lo va a poder llenar. Los placeres van a durar un rato, una noche, unos días, pero el hombre es necesitado de Dios. Desde el principio a ese fin abierto que hay en Apocalipsis hasta los días de hoy, el hombre tiene necesidad de Dios. Entonces Dios siempre se ha acercado y también lo ha llamado el Señor, santo, 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 3 veces santo, a estas personas o a esta creación imperfecta. Dios sigue llamando para que le sirvamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En estos días en el campamento, gracias por las oraciones, lo volvemos a repetir, tuvimos jóvenes nuevos, hablamos cosas para ellos, para que sean edificados, para que tengan un encuentro con el Señor. También a nivel de liderazgo tuvimos reuniones, conversamos, nos pusimos un poquito al día y también nos proyectamos hacia adelante para seguir trabajando juntos en unidad como Dios manda y poder ver la gloria del Señor. La Biblia dice, y hay un contexto ahí, que sin santidad nadie verá a Dios. No sé ustedes, yo tengo la esperanza, es mi esperanza, de cuidar mi salvación y de verlo al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto quieren ver al Señor? Hay que trabajar para eso. Pero también en lo cotidiano, en lo temporal, en lo de todos los días, para poder ver a Dios, tenemos que buscar y vivir en la santidad, la que Dios manda. Y la unidad es parte de lo que hace funcionar la santidad, el medio de la iglesia y el medio para poder ver las obras preciosas del Señor. Y estuvimos hablando sobre un lema, ustedes se acuerdan, embajadores. Y el Señor nos habla en su palabra que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Nos vistió de cónsul, nos vistió de embajadores, Señor. No, yo ahora no dejo traje, pero los cónsul, los embajadores, pero se ve que es un embajador, es un político, es un embajador por su manera de vestirse, por su manera de hablar, es alguien que está representando a una cultura, a un país. Y nosotros, sin merecer los imperfectos como somos, que Dios nos sacó del pozo, nos rescató de nuestras miserias, así nos pone ahora como embajadores del reino de los cielos en el reino de estas tinieblas que vivimos todos los días. Está cada vez peor. Oremos por nuestro país, porque hay cosas que no se ven, pero están, y son cada vez peor en peor. Entonces, como en el reino de los cielos
hay paz, hay libertad, hay esperanza. Y en el reino de las tinieblas hay división, egoísmo, hay violencia. Dios nos puso eso en nuestros corazones y nos envía con un llamado para poder en este reino de las tinieblas ser luz y poder transmitirle, ser de influencia a este mundo tan necesitado y lejos del reino de los cielos. Eso fue lo que hablamos en el campamento y le hicimos un llamado a los jóvenes para que tengan un encuentro con Cristo y sean embajadores en medio de tantas tinieblas como son los colegios, las familias divididas, la violencia y demás. Y el último día me tocó a mí compartir una palabra, entonces hice referencia a dos hombres, a Jefté Galadita, Jueces, en el libro Jueces, capítulo 11, donde dice la Biblia que era un hombre que nació de una mujer ramera. Y cuando creció, lo echaron. Le hicieron bullying, lo despreciaron, lo desecharon, dijeron, vos sos no te mereces heredad, no sos de nuestro lineamiento. Y lo echaron. Después cuando hubo guerra, lo fueron a buscar. Y este hombre dice, ahora me vienen a buscar a mí, porque era un hombre forzado, era valiente. Entonces le dijeron, bueno, trabaja para nosotros, para el pueblo, y te vamos a llamar como nuestro caudillo. Y este hombre tenía el favor de Dios porque tenía un corazón bueno. Y trabajó para Dios, para su pueblo, fue juez de Israel, y cumplió con ese llamado que le hicieron a ese hombre que lo fueron a buscar, lo fueron a llamar para servir a su pueblo. Sin embargo, Sansón, unos capítulos más adelante, fue un hombre que fue ya desde el vientre en un milagro, una mujer estéril que no puede tener hijos, y Dios le da la capacidad a esa mujer, la virtud de poder tener un hijo llamado ya desde el vientre, como fue Sansón, con una fuerza especial, una capacidad especial, con un llamamiento especial, pero en el tiempo este hombre coqueteó con el pecado, con su orgullo y vanidad, y hay una parte muy triste donde dice que llegó un momento que él no se había dado cuenta, pero Dios ya no estaba con él. Hay un predicador español, joven, que predicó sobre esto y dijo, ese quizás fue el día más triste para la vida de Sansón. Y para la vida de un creyente, pienso yo, o para el momento de un creyente, debe ser lo más triste que un momento que conocimos las cosas de Dios, que gozamos de las cosas de Dios, que disfrutamos, que estuvimos, de repente saber y entender que Dios ya no está por nosotros, aunque Él siempre va a estar esperando, como aquella figura de aquel padre que esperaba a aquel hijo pródigo. Entonces terminó mal. No sabemos si realmente la voluntad de Dios era que Sansón muera agarrando esas columnas. Fue burlado, de escarnio, le sacaron los ojos, le ataban cadenas. No sabemos si realmente los días de Sansón era para que él terminara así. Terminó así, volviéndose a Dios. Su pelo creció, Dios le dio la fuerza y agarró esas columnas y tiró. Y murieron, dicen, más de 3.000 en aquel momento. Pero hablábamos de esos dos hombres. Un hombre que fue llamado y respondió al llamado, y un hombre que fue llamado desde el vientre, que tristemente con el tiempo fue perdiendo y alejándose de ese llamado. Y Dios siempre nos está llamando, y hoy te está llamando a ti. Y me está llamando a mí también. Y yo quiero hablar de dos llamados. El llamado de servirle y el llamado de volvernos al Señor. En el libro de Isaías, vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 6. Hay un pasaje muy lindo que ahora lo vamos a leer, pero vamos a ir a un versículo que es el versículo 8 del libro de Isaías, capítulo 6. Lo tenemos acá en la pantalla, si alguno no encuentra. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quizás en alguna oportunidad le dijimos al Señor: heme aquí, envíame a mí, llámame, Señor. Y el Señor nos llama siempre. Y quizás esas palabras, ese llamamiento, a veces por diferentes cosas se va como enfriando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Pero el Señor sigue llamando a la puerta de nuestros corazones. Quizás alguien dice: pero mira que yo le sirvo al Señor. Pero mire, la forma de servirle al Señor es infinita. Es infinita. Es infinita la forma de servirle al Señor.
Quizás tenemos mucha actividad, gloria a Dios, más podemos hacer. Cuando Dios nos dé vida y nos dé salud, más podemos hacerle para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este capítulo, no lo cierre, si usted tiene ahí, el capítulo 6 dice visión y llamamiento de Isaías. Dice el versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí! Dios lo estaba llamando, Dios le estaba mostrando, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero no era que lo estaba llamando ahora el Señor a Isaías, ya lo había llamado a Isaías. Si vemos para atrás los otros capítulos, desde el primero, vemos donde Dios le da visión, donde Dios le da palabra, y estaba en medio de un pueblo terrible, de una situación difícil, que era muy lamentable. Y si hoy miramos nuestros días, miramos nuestros barrios, y no importa la condición, yo trabajo en el municipio de todo lo que es Adrecacho, Villa Española, El Borro, Casaballe, y la situación es terrible, es lamentable, cada vez peor. Y uno mira ahí y dice, ¿qué esperanza hay para estos niños que se van criando ya con 7, 8 años con violencia, con malos tratos, con la moral muy caída, con los valores humanos prácticamente que ya no existen? Pero si vamos para otros lugares donde hay otros lujos, también hay vacío y hay miseria en sus corazones. Si miramos los informativos, que prácticamente, como decía, ¿cómo era que decía Richard? Enfermativo era. Pues ya no son informativos, son enfermativos porque nos enferma los informativos, porque no hay, no sé ustedes, yo no miro tele, pero si hay una sola noticia buena, por favor que me lo digan. Son todas negativas. Y los problemas en nuestra sociedad y en este mundo pasa en todas las clases sociales. Desde el más pobre, económicamente y moralmente, y de valores, hasta el que tiene todos los lujos de este mundo. Y estamos nosotros, la iglesia, con este llamado de Dios a nuestros corazones, en medio de estas tinieblas. No, pero a aquellas familias, ¿qué le vamos a ir a hablar si lo tienen todo? Si lo tienen todo, quizás en lo material, pero en sus corazones hay vacío. Y si no tienen a Cristo, están vacíos, están perdidos. Pero ¿a qué le vamos a ir a hablar a esa gente? Mirá cómo vive en esa situación muy precaria, hay violencia. Pero si no nos acercamos, si la iglesia no se acerca, ¿quién lo va a hacer? Entonces, estamos en medio de una situación terrible en nuestro país. No sé qué pasará en otros países. Yo hablo de mi país, hablo de mi ciudad, y sé que está muy difícil. Pero gloria a Dios, que nos tiene con vida y nos está llamando una vez más esta mañana para servir. Amén. Y cada uno en su área, en lo que pueda hacer, Dios le está inquietando que se pueda hacer un poco más. Podemos hacer un poco más. Hay que hacer un poco más. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, en medio de esa situación difícil que estaba viviendo Isaías, de idolatría, de vanagloria, que se volvían a otros dioses, una situación terrible en lo familiar, en lo cotidiano, Isaías soltaba la palabra a Dios, daba la palabra a Dios, exhortaba, y parecía que no había caso. A veces nos puede pasar a nosotros, Señor, pero mira, pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Corintios que nada es en vano cuando trabajamos para Dios. Tenemos que confiar y esperar que lo que hacemos como para Dios, Dios en un momento va a dar la recompensa y va a ser esa semilla de fruto. Amén. Entonces, Isaías estaba ahí en esa situación de que estaba mal también la cosa y no había mucha respuesta, no había mucho caso. ¿Y cuántas veces yo he escuchado? No hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Pero mire, yo soy una respuesta del Señor. Y usted también es una respuesta. Por usted oraron, por mí oraron. Quizás yo estuve en el canasto, ahora no me acuerdo. Alguien lo visitó, alguien me visitó, alguien me mandó un mensaje, alguien le mandó un mensaje. Alguien dijo, sí, aunque sea difícil, aunque no se lo merezca, vamos a ir a ese lugar o vamos a visitarlo. Hay respuesta, tú eres respuesta, yo soy respuesta. Por eso vale la pena seguir al llamamiento de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Abraham fue un hombre que sirvió a Dios. Pero ya cuando Dios le habló y él fue obediente, ya él le está sirviendo a Dios. Yo no sé de nosotros qué haríamos si el Señor nos dice, deja todo,
andate de tu parentela, de tu gente, de esto, de tu confort, todo. ¿Y a dónde? Yo te voy a decir, ay Señor, dame seguridad, si no, no salgo. Hace poco me llamaron de otro servicio, de mi trabajo, para ver si podíamos cambiar. Y bueno, pero ¿qué hay? ¿Qué condiciones hay? ¿Qué beneficios puedo tener? Pero, y Abraham no le dijo, Señor, bueno, pero a ver, no, obedeció. Y ya en la obediencia le estamos sirviendo a Dios. En tu obediencia y en mi obediencia le estamos sirviendo a Dios. Y en esa obediencia a Dios, Dios puede hacer grandes cosas, grandes maravillas y grandes milagros. Manda la gloria a Dios. Para que después sea el Padre de la fe y demás, y todo lo que conocemos que hasta el día de hoy se habla y se predica de Abraham, su primer servicio, por decirlo así, fue oír la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios. Que era difícil la situación. Estamos siendo obedientes al llamamiento, a la voz de Dios. Cada uno sabrá. Moisés fue un hombre que también le sirvió a Dios, pero ya en esa obediencia, aunque tenía sus dudas, tenía sus complejos, como muchas veces nosotros, seré yo, no será, yo puedo, no puedo, llama a otro, con otro, es contigo Moisés, es contigo y es conmigo, más allá de nuestras limitaciones. Yo recuerdo que cuando comencé a venir a la iglesia, yo miraba al pastor predicar y yo decía, y pensaba, ¿cómo hace el pastor para predicar 1 hora, 40 minutos? Toda esa estructura que tienen. Miraban ahí que era nuestra líder de jóvenes. ¿Cómo hace? Es que no son los hombres, es el Señor en los hombres. Es la gracia de Dios en los hombres. Pero para eso tenemos que estar prontos y decirle como dijo Isaías, heme aquí, Señor. Envíame. Envíame a mí, envíame a Punta del Este, Señor. Hermanos, hay que mandar misioneros. Hay 3 países, Cuba, hay un cubano acá, están los hermanos de Cuba, perfectamente pueden dar testimonio de Cuba. Vamos a mandar otro hermano a Australia y otro hermano a la isla de la Polinesia. Levante la mano, ¿quién va a la Polinesia? Vamos todos. Pero eso no es así. El Señor llama y a veces nos manda a donde de repente menos nos imaginamos o menos queremos, porque el Señor sabe dónde también tiene que trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La obra ahí en Villa Española sigue creciendo, mis hermanos. Y hay hermanos que están colaborando y otros que piden para colaborar porque les gusta también servir en esa ley. No es para todos, no es para todos. Así como el micrófono del púlpito no es para todos, y conozco gente que sirve al Señor cortándole las uñas a otras personas, que no es para todos. Conozco otros hermanos y hermanas que cortan el pelo gratis. Y en esos pelos, mire que no hay mucha tinta ni mucho cuidado. Hay algunos piojos que son así, pero lo hacen por amor a la obra. Y no es para todos. Atrás hablamos con unas personas y decían, no es para mí eso, me dan náuseas. Y puede ser, bueno, hacer lo que tenés que hacer. Pero hay otros hermanos y hermanas que dicen, yo voy para adelante porque eso me gusta. Eso me gusta. Entonces el llamado es para todos. Pero mirá que yo vengo el martes, vengo el miércoles, no, el jueves. Sí, pero hay más. Hay más. Entonces Dios estaba llamando a Isaías a otros niveles de ministerio, a otros niveles de fe y de comunión y de conocimiento sobre Dios, porque Isaías ya lo conocía, ya era un profeta, ya Dios le hablaba, ya Dios le daba palabra, pero sin embargo ahora en esta parte, en este capítulo 6, lo está llamando el Señor, le está mostrando para que Él avance, para que Él crezca y pueda ser otro tipo de hombre de Dios. Y en ese llamamiento Isaías entiende este tiempo, esta oportunidad, y nosotros tenemos que entender cuando Dios nos está impulsando, nos está llamando, y aquí también lo llama también a la exhortación, y él entiende y dice, ay de mí, Señor, que soy muerto. Pero ¿cómo sos muerto, Isaías? Y sos inmundo de labios y ya sos un profeta de Dios. Pero había cosas que corregir en la vida y en el corazón y en los labios de Isaías. Y hoy nosotros tenemos que examinar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros labios. Y si sabemos y si entendemos, yo creo que sería el primero yo en ponerme en esta posición y decir, ay Señor, que soy muerto, inmundo de labios. Te necesito, Señor. Pero a raíz de este llamado a su corazón, Dios pudo seguir trabajando y obrando en el ministerio y en la vida de Isaías para llevarlo a otros niveles en su ministerio y en su fe y en su corazón, para que pudiera realmente Dios
completar ese llamamiento en la vida de Isaías. Dios sigue trabajando en nuestros corazones. A veces se estanca, no el Señor, lo estancamos nosotros el llamado. A veces pegamos picos como para abajo, a veces picos para arriba, pero lo importante es como cuando vamos al médico, cuando llamamos a los niños, que hay un par de líneas, la verde, la amarilla, bueno, que la línea de nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro ministerio siga avanzando y siga creciendo. Hay adolescentes que pegan unos tirones bárbaros y se van, y otros que van de a poquito. Yo nunca pegué el estirón, no me acuerdo. Mis compañeros de baby fútbol, llegué al otro año y me pasaron una cabeza, y yo me iba a decir, ¿cuándo voy a crecer yo? Y el médico me dijo, no te preocupes, de a poco vas a ir creciendo, pero lo importante es crecer. Algunos hermanos pegan el estirón de uno, y pasa el otro año, y veo muchos adolescentes grandotes con bigotitos, les va cambiando la voz, les va bien. Y yo, ¿cuándo voy a crecer? ¿Cuándo voy a crecer? No pego más el estirón, pero lo más importante es seguir creciendo en la línea de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el primer llamado que quería hablar, mis hermanos. Servir al Señor. No nos cansemos. La Biblia dice de hacer el bien, está bien, pero no nos cansemos de servirle. Con lo que podamos, donde podamos. Sirvamos al Señor, pero de corazón. Como para Dios, no como para los hombres, como para Dios. Dios te está llamando. Sí, pero en la iglesia yo no encuentro mi lugar. Porque todos predican o no sé, como que no hay lugar. Sí, hay lugar, en la iglesia también, pero afuera hay más. Hay una hermana que es muy viejita y lo único que hace a esta edad de su vida es tejer. Y pide a los hermanos en la iglesia, todos esos buzos viejos que vieron de lana, que ya no se usan más prácticamente, esos pullovers, me lo traen, dice, lo descose todo y teje. Y llega marzo y empieza a tejer. Y llega mayo, cuando vienen los fríos, y va a una escuela muy humilde, hizo 20 gorritos, hizo 20 bufanditas para los niños. Está sirviendo al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay hermanos futbolistas y ricos que Dios le ha dado la capacidad de tener dinero y vivir con sueldos que son, a veces yo cierro los ojos y digo, nunca voy a llegar a esos números, no me cierran los números, pero han entendido que lo que tienen porque Dios les dio. Y a muchos de los misioneros que andan por países, futbolistas, esto me lo han dicho de buena fuente, futbolistas, los sostienen. Lo que no podemos hacer de repente nosotros, ellos lo han entendido. No lo hacen público, nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe, pero están sirviendo al Señor en el secreto. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay muchas cosas para hacer. Hay que orar por los hermanos, hay que orar por los pastores, por los líderes, por los que tienen ministerio. Es servir al Señor. En esa área económica es servir al Señor. Hay mucho trabajo para hacer y para servir al Señor. Dios te está llamando. Dios te está llamando una vez más en este día a servirle al Señor. Y Dios espera que en nuestro corazón esté esas palabras las que estuvieron de Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el otro llamado que quería hablar con ustedes es sobre el llamado a la reprensión. En el libro de Proverbios, en el primer capítulo, si lo buscamos, el versículo 23, Proverbios 1:23, dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión. Y sigue: he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dice el Señor: volveos, vuélvanse a la corrección. No estamos hablando de la reprensión. En este país la palabra reprensión, reprimir, es como que ay, nos toca el corazón. Pero aquí Dios está hablando de volvernos a la reprensión, a la corrección que viene de parte de nuestro Dios. Y la corrección, la exhortación que viene de Dios en nuestra vida es para bendición. No nos gusta. ¿A quién le gusta que lo corrija? Vení que tengo que hablar contigo en el trabajo. ¿Qué habrá pasado ahora? El jefe te llama, el director te llama. ¿Qué habré hecho ahora? No nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta entender o aceptar que le erramos.
que estamos equivocados, que no es bueno que hicimos las cosas mal, que de repente nos fue mal, pero la reprensión, la exhortación que viene de parte de Dios para su pueblo es de bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cerró la Biblia? No. Proverbios 1. Y dice el versículo 28: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Versículo 32: mas el que oyere habitará. ¿Qué dice? Mas el que oyere habitará fuerte, confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal, perdón. Como cuando dice ahí también la palabra de Dios, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si oímos la voz del Señor y nos volvemos a la corrección, vamos a vivir confiadamente y tranquilos sin temor. Aunque el temor está en nuestros corazones, pero la esperanza que tenemos puesta en nuestra roca, nuestro Señor, nos hace vivir sin temor y vencer esas cadenas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vuélvanse, dice el Señor, a mi reprensión. Vuélvanse al camino. Vuélvanse a la santidad, a la obediencia, a la corrección. Cuando nos volvemos a Dios de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos hábitos, aún de decisiones que estamos por tomar, cuando nos volvemos, nos rendimos a Dios, nos rendimos a Dios, Dios trae bendición, cambia las circunstancias, cambia los momentos, cambia toda nuestra perspectiva, nos ayuda, nos bendice y podemos vivir confiados, agarrados de la mano del Señor. Por eso en esta mañana, mis hermanos, quiero hablar de estos dos llamados. El llamado a servirle al Señor y el llamado a volvernos a la corrección, a vivir una vida de testimonio, a vivir una vida de obediencia, que para el mundo vamos a ser burlados. No vale la pena, sé infiel, no pasa nada. Pero cuando nos volvemos a la corrección, a la reprensión de parte de Dios, somos fieles a Dios, hacemos las cosas como a Dios le gusta y le agrada, eso se va a reflejar en tu vida, se va a reflejar en tu vida y se va a reflejar en la manifestación del Espíritu de Dios. A veces me han preguntado, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué ya hay gente que no se manifiesta? ¿Por qué no pasan las cosas de antes? Yo no lo sé, pero puedo pensar que quizás hoy estamos acostumbrados a un evangelio, quizás nos hemos acostumbrado a murmurar, nos hemos acostumbrado quizás a mirar la Biblia por internet, los estudios bíblicos por internet, que no digo que estén mal, quizás nos hemos acostumbrado a tantas cosas que a Dios quizás no le guste, no le agrada, y eso ha enfriado que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Pero cuando hay una iglesia que se mueve al llamamiento de Dios, que se mueve, que es obediente, y dice: sí, Señor, envíame a mí, voy a ser obediente a tu palabra, voy a ser fiel a tu palabra, me vuelvo a la corrección, me vuelvo a hacer las cosas como Dios manda, Dios se manifiesta, Dios se mueve con poder y empiezan a ocurrir milagros y maravillas, y las familias llegan a la iglesia, se convierten los hijos, se convierten los padres, los borrachos dejan el alcohol, los que tienen drogas luchan para ser libres de esas cadenas, los que están en problemas en los matrimonios, Dios pone amor y se restauran. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos pueden levantar la mano? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Por eso, Jonathan, poneme ahí esa placa que dice que hay dos llamados, que es al servicio y es a la reprensión. El otro, Jonathan, a la reprensión. Cuando Dios te venga a exhortar y hablar, que puede ser a través de la palabra, que puede ser a través de que un líder te hable, un hermano te hable, tomalo como que viene de Dios. Bajemos muchas veces el orgullo, aceptemos la corrección de Dios, que es para bendición de nuestras vidas. Dios siempre nos quiere bendecir. Dios siempre nos quiere bendecir. Ayer predicó el pastor Juan, muy linda la palabra, y habló del ejemplo de Jesús, que Jesús no vivió para él. No tuvo heredad, no tuvo enfermedad, sin embargo él cargó estas enfermedades. Él sufrió por nosotros. Y él, siendo justo, muere por los injustos. Entonces nos hablaba la palabra de Dios, que fue una vida dedicada hacia el prójimo, con un proyecto de parte de Dios
con un propósito de parte de Dios, de que Cristo en algún momento iba a venir a esta tierra para salvarnos. Y es maravilloso el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero aunque parezca ahí que dice la Biblia, que en Isaías justamente, que parecía que no valía la pena el sufrimiento y todo, pero después, dice Isaías 55, después vale la pena porque hay heredad. Y hoy somos hijos de Dios por la gracia, por el favor y por la obra redentora de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vale la pena ser obediente a la corrección de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a todos, que podamos crecer en este año, que podamos seguir sirviendo a Dios en este año, donde Dios te ponga, donde Dios ponga la inquietud, con amor, con sabiduría, con inteligencia, que Dios nos ayude a estar juntos, a llevar esta causa adelante, porque a pesar de un montón de miserias que nos rodean, como le rodeaba a Isaías, aún hay más por hacer para Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí? Póngase de pie, vamos a orar. Amén, póngase de pie. De aquellos que quieren servir al Señor. Quizá alguno diga, pero yo ya estoy sirviendo al Señor. Sí, pero se puede hacer más.